Gloria a Dios. Dios les bendiga a mis amados hermanos en esta preciosa noche. Sean todos bienvenidos a este espacio de enseñanza bíblica para ser edificados por la palabra de Dios. Qué bueno, amados hermanos, que podemos reunirnos a través de este medio, ¿verdad? Para poder estudiar juntos la palabra de Dios ahí ustedes de la comodidad de su casa. Yo le motivo a que saque su Biblia, su cuaderno, su lápiz, ¿verdad? Y estudiemos juntos la palabra del Señor en este tiempo de enseñanza bíblica. Fíjense, hermanos, que antes de orar quisiera decirles que este sábado tenemos nuestro servicio familiar a las 7 de la noche. Así que de ya les voy motivando, ¿verdad? Y el domingo tenemos nuestro servicio general a la 1 de la tarde. Estamos en nuestra nueva ubicación y estamos agradecidos al Señor, ¿verdad? Porque el Señor está haciendo cosas grandes en medio de su pueblo. Amén. Vamos a orar para poner este tiempo de enseñanza en las manos del Señor y que sea el Señor hablándonos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar congregados a través de este medio, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos que hay en sus hogares, Señor, o tal vez aquellos que van, Señor, en sus automóviles, Padre, pero que se conectan a esta transmisión, que seas tú, Padre de la gloria, abriendo el entendimiento de cada uno de ellos, Señor, para que puedan comprender la escritura, Señor. Señor, gracias porque nos permites, Padre, enseñar tu palabra, Señor, y recibir, Señor, lo que tú nos quieres hablar. Te pedimos que nuestro corazón sea buena tierra, Señor, para que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones y que la podamos poner por obra en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Toda la gloria, toda la honra es para ti, Señor. Derrama esa unción magistral, Señor, para que podamos en el nombre de Jesús expresar, Señor, con la revelación de tu Espíritu Santo a través de tu palabra, lo que tú quieres enseñarnos. Muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, amados hermanos, yo quiero hablar de un tema que muchas veces es un poco controversial, ¿verdad? Y qué bendición que tenemos la Biblia, amados hermanos, que tenemos al Espíritu Santo que nos enseña toda la verdad para poder aclarar, ¿verdad?, algunas cosas a la luz de la palabra. Yo quisiera hablarle, amado hermano, de la cobertura. La cobertura. Usted sabe, amados hermanos, que así como está el reino de la luz, hay reino de las tinieblas. Así como hay un camino ancho, hay un camino angosto, así como hay una puerta ancha, hay una puerta angosta, siempre van a haber, ¿verdad?, dos bandos. Y lo que pasa ahora con este tema, amados hermanos, es que muchos no creen en la cobertura, ¿verdad? Y otros que sí creemos en la cobertura, ¿verdad? Entonces, hermanos, a nosotros no nos mandó el Señor para debatir la palabra, sino que nos manda el Señor a enseñar la palabra. Porque el evangelio, amados hermanos, es exposición de la palabra, ¿verdad? Quien nos abre el entendimiento, quien nos abre para que podamos comprender la escritura es el Espíritu Santo, amados hermanos. Y damos gracias al Señor, hermano, porque a través de la palabra hemos comprendido lo que es la cobertura. Amén. La verdad es un tema muy hermoso, muy maravilloso. Le pido al Señor su sabiduría para poder expresarlo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Entonces, amados hermanos, lo primero que yo quiero que veamos en esta preciosa hora, amados hermanos, ¿verdad?, es el pasaje bíblico que está en Mateo 23, versículo 37. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. Mire lo que decía el Señor aquí. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, dice, y no quisiste, dice? Mire qué importante este pasaje de la Biblia, lo que el Señor estaba expresando cuando observaba a Jerusalén.
Yo te quise juntar, le dice, como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas. Entonces, cuando nosotros vemos este pasaje de la Biblia, amados hermanos, aquí vemos claramente que se refiere a una cobertura. Jesucristo quiso llevar cobertura a los suyos. Por eso la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Pero miren, amados hermanos, el primer punto que quiero que veamos de 5 puntos que le traigo en esta hermosa enseñanza es ¿qué es la cobertura? ¿Qué es la cobertura, amados hermanos? Porque esta pregunta pues se la hacen a uno, ¿verdad? Como ministro y tal vez a usted como discípulo se la van a hacer, ¿verdad? ¿Qué es la cobertura? Entonces quiero que veamos algunos conceptos, amados hermanos, porque cobertura, amados hermanos, en sencillas palabras, según el pasaje que acabamos de leer, es estar unidos. Es estar unidos, eso es cobertura. Estar unidos, amados hermanos, número uno, bajo las alas de Dios, primeramente. Porque la cobertura más importante es la de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día, amados hermanos? Muchos creen que solo la cobertura de Dios es necesaria. Y por eso dicen, yo no necesito cobertura de hombres. La cobertura de Dios es la que yo necesito. Sí, la cobertura de Dios es la más importante. Eso no se lo voy a negar a nadie. Pero, diga conmigo, pero nosotros debemos también estar bajo el manto ministerial, escuche bien, de un ministro de mayor jerarquía. Eso es cobertura. De mayor jerarquía, amados hermanos, donde se comparte la misma visión. ¿Para qué? Para extender el reino de Dios. Eso es cobertura. Cobertura es que nos tomemos de la mano con respeto y caminemos juntos en la misma visión. Eso es cobertura. Amén. Tenemos la cobertura de Dios, pero aquí en la tierra el Señor dejó ministros, dejó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para que esos ministros cubran a la iglesia. Entonces es necesario entender esto, amados hermanos. Por ejemplo, todos los que somos pastores cubrimos a la iglesia. La iglesia tiene la cobertura de Dios, pero tiene la cobertura pastoral. Amén. Entonces, pero también necesariamente, escuche bien, necesitamos una cobertura. Nosotros como ministros necesitamos una cobertura apostólica. Y ya se lo voy a enseñar a la luz de la palabra, hermano. Entonces, ¿qué es la cobertura? Es estar unidos, es caminar juntos bajo las alas de Dios y el manto ministerial de un ministro de mayor jerarquía. Eso es cobertura, amados hermanos. Simple y sencillamente, ¿verdad? Entonces, un punto importante, amados hermanos, que yo quiero recalcarle a usted, es que estar bajo cobertura es una decisión propia. Estar bajo cobertura es una decisión propia, no es una imposición. No es algo que un ministro le va a decir a usted, usted me tiene que reconocer a mí como su cobertura y tiene que hacer lo que yo diga. No, eso no es una imposición. Estar bajo cobertura, amados hermanos, es que yo tomo la decisión, ¿verdad? Uno expresa el deseo, amados hermanos, y toma la decisión de buscar el ser formado. Porque mire, el estar bajo cobertura, amados hermanos, implica muchas cosas hermosas que voy a tratar de explicarle, pero una de las cosas, hermanos, por la cual uno busca la cobertura, no solamente la de Dios, sino la de un ministro, es para ser formado, hermanos. Tanto los ministros, hermanos, estamos siendo formados como la iglesia está siendo formada. ¿Por qué? Porque ambos, hermanos, tenemos que estar allá delante del Señor. Los ministros para presentar a la novia y la novia para casarse con el Señor. Pero ambos, amados hermanos, necesitamos tener cobertura. Amén. Nosotros necesitamos como ministros del Señor tener una cobertura apostólica. Ya se lo voy a enseñar. Pero esto es una decisión propia, hermano.
No es algo que se anda imponiendo, no es algo que se obliga a la gente, no. Cuando la gente reconoce autoridad, reconoce cobertura. Entonces, mira, amados hermanos, que al hablar de cobertura, vemos 5 cosas muy importantes. Al hablar de cobertura, amados hermanos, esto implica hablar de autoridad, número 1. Cuando hablamos de cobertura, número 1, hablamos de autoridad. Es reconocer autoridad en el ministro que nos cubre. Por ejemplo, yo como pastor tengo a mi apóstol. Tengo al apóstol general, que es el apóstol Sergio Enrique, y tengo a mi pastor, el apóstol Luis Ponce, ¿verdad? Ellos son mi cobertura ministerial. Entonces, amados hermanos, yo reconozco autoridad. Y como un hombre que voy a ejercer autoridad como pastor, entonces yo debo de reconocer autoridad también. Nadie puede ejercer autoridad si no está bajo autoridad, porque nosotros como pastores no podemos mandarnos solos. Muchos me podrán decir, no, pero yo suficiente, yo tengo a Dios que me manda, sí, pero ¿a quién te sujetas aquí en la tierra? Un pastor para ejercer autoridad debe estar bajo autoridad. ¿Por qué razón? Porque de igual manera sus líderes, sus diáconos, sus servidores, todos los hombres que forma dentro de la iglesia un pastor, están bajo su cobertura. Entonces, un líder no puede ejercer autoridad si no reconoce autoridad en su cobertura, que es el pastor. Entonces, mire, este es un tema muy hermoso, amado hermano. Ahora, cuando hablamos de cobertura, también hablamos de cubrir, ahí lo vamos a ver. Hablamos de protección. Cuando hablamos de cobertura, hablamos de sujeción, amados hermanos. Porque hay gente que reconoce autoridad, pero no se sujeta, hermano. Entonces, no solamente reconocer la autoridad, no, usted es mi pastor, pero a la hora de obedecer a una orden, no se sujetan. Entonces, eso no. Entonces, cuando hablamos de cobertura, es que hablamos de sujeción también, pero hay un punto muy importante. Hablamos de vestimenta, de vestirse. Cuando hablamos de cobertura, hablamos de vestimenta. Y recuerde que la iglesia tiene que tener vestidos cuando venga el Señor para estar preparado para las bodas del amado, las bodas del Cordero, mis amados hermanos. Entonces, una iglesia que está sin cobertura es una iglesia que no tiene vestidos, que no tiene protección, que no tiene autoridad, hermano. ¿Por qué? Porque para ejercer autoridad, se lo vuelvo a repetir, hay que estar bajo autoridad. Dios es la máxima autoridad y le damos toda la gloria a Dios. Pero nosotros debemos de reconocer autoridad aquí en la tierra. Fácilmente es que un pastor, ¿verdad?, ejerza su autoridad. Pero yo le preguntaría a usted, amado pastor, ¿y usted a quién se sujeta? Se fueron los amenes de muchos pastores, ¿verdad? Tal vez ni me van a volver a hablar, pero los bendigo en el nombre de Cristo. ¿A quién se sujeta? Todo pastor debe sujetarse a Dios y a una autoridad aquí en la tierra también. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Sigamos pues. Aleluya. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame. Entonces, cuando se habla de autoridad, escuche bien, se hace referencia a los 5 ministerios. A los 5 ministerios primarios que son delegados por Jesucristo con el propósito de cubrir. ¿Qué hacen los 5 ministerios? Cubren, visten y protegen a la iglesia para presentarla a Cristo. Como ministros, nosotros tenemos el deber de cubrir a una congregación, de vestirla y de protegerla para presentársela a Cristo como novia. Y esto es lo que hacía el apóstol Pablo. Pablo como ministro, como apóstol de Jesucristo. Mire lo que dice aquí en 2 Corintios 11:2. Mire lo que dice Pablo. Porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé, dice, a un esposo para presentaros. ¿Qué dice? Para presentaros
como virgen pura, ¿a quién? A Cristo. Entonces a mí me llama la atención que los ministros estamos cubriendo, vistiendo y protegiendo a la amada del Señor para presentársela cuando seamos arrebatados, hermano. Entonces, ¿cómo yo como ministro voy a cubrir a una iglesia si yo no reconozco cobertura? No sé si me estoy dando a entender. Para que yo pueda cubrir, tengo que reconocer cobertura también. Tengo que reconocer autoridad. Entonces, hay muchas iglesias hoy en día, y se lo estoy mostrando a la luz de la palabra, que están sin cobertura. Lo reprendo, dirán algunos, ¿verdad? Yo tengo la cobertura del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Qué bueno! Pero ¿y la cobertura que Dios dejó? Porque Él dejó 5 ministerios. Y uno como ministro también debe de reconocer autoridad y reconocer cobertura para poder cubrir y vestir y proteger a la iglesia. Amén. Entonces, viendo este punto, tenemos claro qué es la cobertura, ¿verdad? La cobertura es reconocer autoridad. La cobertura es reconocer que esa persona que Dios puso enfrente es la que me va a enseñar, me va a preparar, me va a cuidar, me va a proteger. Hay una protección espiritual, hermano. La cobertura es 100% bíblica. Entonces, cuando alguien me dice a mí que la cobertura no es bíblica, a veces yo digo, ¿verdad?, que tenemos que tener en cuenta que hay enseñanzas satánicas, que Dios reprenda al diablo. Porque cuando Adán y Eva estaban en el huerto, tenían una cobertura maravillosa. Y cuando vino el engaño de parte de la serpiente, que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús, ¿qué pasó? Sus ojos fueron abiertos y vieron que estaban desnudos. ¿Y el Señor qué hizo? Vino y los cubrió. Entonces, la gente, amados hermanos, que no cree en la cobertura, puede ser que estén siendo engañados por el enemigo. No estoy diciendo que son del diablo. Puede ser que estén siendo engañados del enemigo. ¿Por qué razón? Porque lo que quiere el enemigo es que la iglesia crea que la cobertura no es bíblica. Pero la cobertura es 100% bíblica. Amén, hermanos. Sigamos entonces. Mire el orden jerárquico de la cobertura. Perdón, hermano. El orden jerárquico de la cobertura es el segundo punto que vamos a ver. Y yo quiero que me acompañe un pasaje que está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Le va a ser fácil hallarlo porque está el Apocalipsis, es el último libro del Nuevo Testamento y el último libro de la Biblia. Y capítulo 1, versículo 1 dice la palabra de Dios: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Qué vemos en este pasaje de la Biblia? Aquí vemos una jerarquía de cobertura. Mire qué interesante. La revelación que Dios, en primer lugar, que Dios dio, que la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Quién se la dio a Jesucristo? Dios. Amén. Dice, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer, enviándola por medio de ¿quién? De un ángel. ¿A quién? A su siervo Juan. Aquí vemos una jerarquía de coberturas. Entonces, cuando lo vemos de esta manera, nos damos cuenta que la primera jerarquía de cobertura es nuestro Dios. A Él sea la gloria, ¿verdad, hermano? El creador de todo lo que existe. Y como sabemos que Dios se manifiesta también en Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues tenemos a Cristo como nuestro Salvador. La revelación que le fue dada a Cristo de parte de Dios. Y Cristo, amados hermanos, ¿verdad?, es cobertura de todo lo que están abajo, que son los ángeles. Cristo es cobertura aún de los apóstoles y de los siervos, que estos vendrían a ser los otros ministros, primarios. Entonces vemos aquí una jerarquía, hermano. Dios, Cristo, el mundo angelical
Y el ángel viene y ¿a quién le da la revelación? A su siervo Juan. ¿Y qué era Juan? Un apóstol. Entonces yo veo aquí, amados hermanos, que la revelación doctrinal, escuche bien, se la dan a los apóstoles. La revelación doctrinal se la dan a los apóstoles, porque si nosotros vemos, hermano, el versículo que leímos, dice, vamos a ver si puedo retroceder hacia atrás, la revelación de Jesucristo, dice, que Dios le dio una revelación a Jesucristo para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la dio a conocer enviándola por medio de un ángel, una visitación angelical. ¿A quién? A su siervo Juan. Para que el siervo Juan, el apóstol, la enviara ¿a quién? A sus siervos, a los ministros primarios. Entonces yo veo aquí la cobertura apostólica, es muy importante, hermano. Pero ¿qué pasa entonces cuando la gente no reconoce apóstoles? Que eso de los apóstoles no existen. Pablo fue el último de los apóstoles. Negativo, cambio y fuera. Hubieron más apóstoles. Esos son los 12 primeros fueron los apóstoles escogidos del Cordero. Después vienen, amados hermanos, los apóstoles del Espíritu Santo. Amén. Entonces nosotros debemos de entender, amados hermanos, que Cristo es el apóstol enviado de Dios. Y viene Cristo y escoge a 12. Esos son los apóstoles del Cordero. Pero ya después empieza el Espíritu Santo a levantar apóstoles hasta el día de hoy. Claramente que hay un falso mover apostólico. Y a ese falso mover apostólico debemos de ponerle atención, porque hay muchos que se están llamando apóstoles hoy en día y no lo son. Y así lo dice la Biblia. ¿Verdad? ¿Son todos apóstoles? Dice la Biblia. No, hermano. El llamado apostólico es un llamado que Dios hace a las personas que Él ya escogió para ser apóstoles. Un pastor no debe aspirar a ser apóstol, hermano. Si Dios lo llamó a ser apóstol, como nos ha enseñado el apóstol, gloria a Dios, en su debido tiempo, los apóstoles lo van a reconocer como apóstol. Pero lo que uno debe entender, amados hermanos, es que Dios le da la revelación a Cristo. Y Cristo le envía a través de un ángel al apóstol Juan, para que el apóstol Juan la dé a los ministros, a los siervos de Dios, hermano. Qué linda es la cobertura, hermano. Fíjense que eso es maravilloso cuando uno lo entiende a través del Espíritu Santo, hermano. Por eso estar bajo cobertura es una bendición de Dios. El reconocer un apóstol es una bendición de Dios, hermano. Yo sé que muchos van a decir, eso de apóstoles ya no existe, yo no creo en eso. Pues si ese es su pensar, yo respeto eso. Yo respeto eso. Nosotros a la luz de la palabra lo hemos comprendido, lo hemos analizado, lo hemos visto, y por la revelación del Espíritu Santo que nos ha convencido y que nos ha guiado a toda la verdad. Y le doy toda la gloria al Espíritu Santo en esta preciosa hora juntamente con usted. Gloria a Dios. Amén. Entonces vemos la jerarquía aquí, amados hermanos. Entonces, donde hay cobertura apostólica, escuche bien, hay revelación. Porque la revelación fue lo que envió. Dios le dio la revelación a Cristo. Cristo se la dio al ángel y el ángel se la trajo al apóstol Juan. Y el apóstol Juan la sigue compartiendo hasta el día de hoy con nosotros, sus siervos. Entonces, hermano, donde hay cobertura apostólica, hay revelación. Hay revelación de la palabra, hay doctrina revelada, doctrina cristocéntrica, ¿verdad? Y es por eso, amados hermanos, que la iglesia que fue levantada allá en el libro de los Hechos, en el primer sermón de Pedro, mira, amados hermanos, dice que ellos perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles es la revelación de la palabra que Cristo, amados hermanos, lo dejó establecido ahí. Amén, hermano. Por eso es necesario, amados hermanos, para tener revelación. El Espíritu Santo nos habla con revelación cuando empezamos a reconocer cobertura y, amados hermanos, autoridad en los siervos que Dios ha puesto. Por eso, amados hermanos, es necesario. Es necesario. No estoy tratando
de convencer si alguno que no cree está escuchando. No, quien va a convencerlo es el Espíritu Santo. Yo lo que estoy tratando es exponiendo la verdad divina de la palabra. Amén. Entonces, amados hermanos, número 3, así rápidamente, hermanos. Gloria a Dios. ¿Para qué es la cobertura? Mire qué interesante. ¿Para qué es la cobertura? Quiero que veamos unos puntos aquí. No sé cómo voy con el tiempo. Gloria a Dios. Salmo 133, versículo 1 al 3. Un salmo muy conocido, hermano. Déjenme ver un poquito de agua. Gloria a Dios. Dice la palabra. Cántico de ascenso gradual de David. Mira cuán bueno y cuán agradable, dice, es que los hermanos habiten como juntos en armonía. ¿Qué es cobertura? Que estemos juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Mire qué importante cómo termina ese salmo, porque ahí mandó el Señor la bendición y la vida para siempre. Entonces, ¿para qué es la cobertura? Número 1, para que descienda la unción de los que han reconocido cobertura, hermano. Para que descienda la unción a los que han reconocido cobertura. Amén. ¿Por qué, amados hermanos? La unción es muy importante porque la unción nos va a habilitar para aquello a lo cual Dios nos ha llamado. Hay mucha gente haciendo la obra del Señor, sirviéndole al Señor, hasta predicando la palabra, pero sin unción. Y déjenme explicarle algo. Mucha gente confunde la unción con el grito. Mucha gente confunde la unción cuando ve a un hermano que está hablando fuerte, predicando. No, ese es un estilo de prédica. La unción es muy diferente. La unción es lo que nos habilita para hacer aquello a lo que Dios nos ha llamado, amados hermanos. Todos nosotros tenemos un propósito de parte de Dios, tenemos un llamado especial para servirle al Señor, pero cuando se habilita eso para que le sirvamos con amor, con alegría, con gozo, con entrega, con pasión, cuando viene una unción sobre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa, amados hermanos? Que hay mucha gente dentro de la iglesia que aún no reconoce cobertura, por eso es que la unción que está sobre la cabeza no ha llegado hacia ellos. Por eso cuán importante es que usted como oveja aprenda a reconocer cobertura, aprenda a reconocer autoridad en su pastor. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted ya aprende a reconocer autoridad sobre su pastor y lo ve como su cobertura, entonces la unción que está sobre mí va a caer sobre usted en el nombre de Cristo Jesús. Por eso es importante que usted aprenda a reconocer cobertura. Por eso hay mucha gente en las iglesias que tal vez no tienen esa unción porque no han reconocido cobertura todavía. Tal vez lo dices de palabra, pero no, el reconocer cobertura es cuando verdaderamente tu espíritu, tu alma, todo tu ser, está convencido de que ese pastor es tu padre espiritual, es tu cobertura, es la persona que Dios puso para enseñarte, para disciplinarte, para corregirte. Entonces, cuando tú reconoces eso, la unción que está sobre la cabeza desciende sobre ti. Hermano, yo lo he experimentado. Imagínense, yo tengo esa cobertura maravillosa de tener a mi apóstol Sergio, a mi pastor, el pastor Luis Ponce, el apóstol Luis Ponce. Hermano, y cuando la unción magistral de ellos viene sobre mí, yo me quedo sorprendido, hermano. El Señor empieza a revelarme cosas en la palabra y cuando los escucho predicar a ellos, vemos que estamos en el mismo sentir. ¿Por qué razón, hermano? Porque eso es reconocer que estamos en una cobertura. Misma visión, hermano. Misma visión doctrinal. No vamos a empezar a decir una cosa nosotros fuera de lo que se nos enseña. No, no es así. Entonces, cobertura es eso, amados hermanos. La misma unción que está sobre la cabeza desciende, mira hasta dónde, hasta el borde de las vestiduras. Mire qué interesante es eso, amado hermano. Entonces, es necesario reconocer
¿verdad? Para que la unción descienda sobre ti en el nombre de Jesús. Reconozca que usted tiene doble vestidura, tiene una cobertura apostólica y tiene una cobertura pastoral. Mira qué interesante, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, por eso es necesaria la cobertura. Ahora lo quiero llevar a Génesis 3:21. Mire qué interesante esto, amados hermanos, porque en Génesis 3:21 ahí podemos ver cobertura también. Dice la palabra, y el Señor Dios hizo vestiduras. ¿Qué es cobertura? Vestir, es cubrir. De piel dice para Adán y su mujer. ¿Y qué dice? Y los vistió. ¿Qué es cobertura? Es vestir también. Pero ¿qué fue lo que vistió? Número 2, ¿para qué es importante la cobertura? Para cubrir la desnudez. O sea, para cubrir las faltas y las debilidades en el pueblo de Dios. Ah, pastor, usted me está diciendo entonces que usted va a encubrir el pecado. No, yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que cobertura es encubrir el pecado en el pueblo. No, el pecado se debe corregir en el pueblo. Si alguien está haciendo algo malo y tal vez le está sirviendo a Dios, se debe sentar, se debe disciplinar y se debe corregir a la luz de la palabra para que sea restaurado. Cobertura es que tú cubres la desnudez, la vergüenza de aquella persona, sus faltas, sus debilidades. ¿Cómo así, pastor? Explíquemelo. Por ejemplo, cuando una persona se ministra conmigo, si él ha reconocido cobertura en mí, yo no lo voy a andar contando con otras ovejas, diciéndole, le cuento, hermana, mire que el hermano estuvo platicando conmigo y le cuento que ese hermano, mire que está hundido en esto ya. No. Entonces yo no estoy haciendo el papel de vestir, de cubrir la desnudez. Cobertura, amados hermanos, es que yo como pastor, como tengo a mi apóstol, yo voy al apóstol Luis y le empiezo a abrir mi corazón de mis debilidades, de mis faltas tal vez. Y él no lo va a andar divulgando con otros pastores. No, ni siquiera vas a invitar a ese pastor porque ese pastor... No, hermano. La cobertura lo que hace es que cubre la desnudez, la vergüenza. Por eso que es importante, por eso que muchos pastores, hermanos, no han aprendido lo que es la cobertura. ¿Sabe por qué? Porque ellos no reconocen cobertura también. Por eso cuando uno, amados hermanos, se da cuenta de lo que es la cobertura, uno se da cuenta, amados hermanos, la importancia de cubrir a sus ovejas, de que no sean avergonzadas, de que no sean señaladas, de defenderlos, hermanos. Eso es cobertura. No de encubrirles el pecado, no. Hay que corregirlos a la luz de la palabra. Hay que instruirlos y decirle, arregla tu vida. No puedes seguir viviendo de esa manera. Pero cobertura es que voy a cubrir su desnudez. ¿Qué hizo el Señor? ¿Dónde estás tú? Se estaban escondiendo, estaban desnudos. Pero el Señor los vistió, dice. Eso es cubrir la desnudez, la vergüenza. Entonces, hermano, no podemos dejar en vergüenza a la gente. Tenemos que, como pastores que damos cobertura, tratar, amados hermanos, de ministrarlos para que se restauren, pero cubrir su desnudez, no andarlo divulgando con todo el mundo. No sé si me estoy dando a entender. Gloria a Dios. Entonces, en Éxodo 40, 36 al 38 dice, y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha, dice. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba. Porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Cuando hablamos de nube, hablamos de ¿qué? De protección. Entonces, mire, ¿qué hacía la nube? La nube los guiaba. Entonces, ¿por qué es importante la cobertura? Para recibir guianza, hermanos. No, a mí el único que me guía es el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es nuestro guía y nos va a guiar a toda la verdad. Jamás le voy a quitar el primer lugar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
pero Él escogió ministros para guiarte. ¿Qué hace un pastor? Un pastor guía a sus ovejas hacia el propósito de Dios. Entonces, amados hermanos, una oveja no sigue a un pastor cuando no ha reconocido autoridad, no ha reconocido cobertura en él todavía. Cuando una oveja comienza a seguir verdaderamente a su pastor, cuando lo reconoce como su pastor, la oveja escucha la voz de su pastor y le sigue. Entonces ha reconocido que es su cobertura, que lo va a proteger, que lo va a guardar. Si viene el lobo, lo va a proteger. Entonces, amados hermanos, cuán importante es tener cobertura para recibir guianza. ¿Por qué muchas ovejas cometen tantos errores, hermano? Tampoco es que yo le voy a pasar diciendo qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Pero en una decisión importante, hermano. Pastor, le estoy orando al Espíritu Santo, pero también quiero comunicarle, mire, quiero tomar esta decisión para que usted me ayude y me aconseje. ¿Qué es lo que debo de hacer yo? Guiarte hacia el propósito, darte las estrategias bíblicas para que escojas tú la mejor decisión. Yo no voy a decidir por ti, te voy a guiar a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, mucha gente, amados hermanos, no hace esto. ¿Sabe por qué? Porque no han aprendido a reconocer cobertura. Yo para tomar una decisión, hermano, tengo que consultarlo a mi apóstol. Tengo a Dios primeramente, porque Él es mi Dios. Él es sobre todo, hermano, la cobertura máxima. Y en segundo lugar, a mi apóstol. Y en tercer lugar, a mi esposa. Aleluya, ¿verdad? Porque uno tiene que aprender a consultarle a la mujer también, hermano. Amén. Entonces, ¿por qué necesitamos recibir guianza, hermano? Para eso es importante la cobertura, ¿verdad? Entonces, mucha gente, no, la única guianza que necesito es la de Dios. Sí, la de Dios es la más importante, pero ¿dónde está tu autoridad? ¿Dónde está tu cobertura si no estás haciendo las cosas a tu manera? No, es que Dios ya me dijo. Sí, pero Dios dejó ministros. Eso es lo que yo quiero que te grabes, que Dios dejó ministros para guiarte. Amén. Por eso es importante el reconocer autoridad, reconocer cobertura, amados hermanos, para recibir guianza. Gloria sea al Señor. Entonces, escuche bien, cuando se extiende una cobertura ministerial con respaldo de parte de Dios, con respaldo de parte de Dios, se experimenta una nueva dimensión, donde Dios se empieza a guiar por medio de la nube y del fuego. Entonces, esto nos habla, amados hermanos, que no importa cómo se vean las cosas, si están bien en el día o si están mal en las noches, no importa cómo se vean las cosas. Si estamos bajo cobertura, siempre Dios va a estar ahí para darnos la dirección correcta, hermano, para mostrarnos el camino que debemos seguir. Amén. Dios nos va a guiar, amados hermanos, y como Dios nos hace, cuando estamos bajo cobertura, nos hace estar en el mismo sentir, en el mismo pensar, en la misma guianza, todos enfocados. Eso es lo lindo, amados hermanos. Por eso, amados hermanos, qué importante es la cobertura. Amén. Entonces, punto número 4. Ya vamos terminando. Gloria al Señor. ¿Por qué es tan importante la cobertura? ¿Por qué es tan importante la cobertura? Déjeme chequear algo aquí. Entonces, vimos anteriormente para qué es la cobertura, ¿verdad? Para recibir guianza, para cubrir la desnudez, para, en el nombre de Cristo Jesús, hermano, para que la unción baje. Ahora la pregunta es, no quiero confundir las preguntas, amados hermanos, ¿por qué es tan importante la cobertura? Tan importante. Mire, por eso le puse ahí, ¿por qué es tan importante? O sea, se lo voy a marcar en rojo, tal vez se mira mejor. ¿Por qué es tan importante la cobertura? ¿Por qué es tan importante? Mire que veamos esto. Porque las que se van a casar se cubren. Por eso es importante la cobertura.
¿Qué hace cuando una mujer va al altar y se va a casar? Hoy las mujeres de hoy ya no se cubren, hermano. Todas, hasta aquí llevan los brazos ya todos, casi van desnudas al altar, hermano. No, la mujer cuando se casaba, hermano, en los tiempos de antes, bueno, gloria a Dios, yo cuando me casé con mi esposa se iba cubierta, ¿verdad? Y cuando le quité el velo fue maravilloso, ¿verdad, hermano? La mujer que se va a casar se cubre. Antes de casarse va cubierta. Entonces, amados hermanos, usted sabe que nosotros, la iglesia, somos la novia que nos vamos a casar con el amado. Pero entonces, ¿cómo tiene que estar la novia antes de casarse? Bajo cobertura. Entonces, esto me pone a temblar a mí porque las iglesias que no reconocen cobertura, hermano, por más que llena, por más llena que esté tu iglesia, hermano, lo que estás haciendo es preparando a una iglesia para que se quede a la gran tribulación. Porque la iglesia que se casa tiene que tener cobertura. Cobertura de Dios, cobertura apostólica. Es que la Biblia lo dice, ya le mostré la jerarquía. Entonces, amados hermanos, ¿cuántos somos iglesia de Cristo? Nos vamos a casar. Tenemos que estar bajo cobertura. Le quiero mostrar 4 ejemplos bíblicos. Ruth, mire, acompáñenme. Ruth 3:9. Dice la palabra de Dios en Ruth 3:9. Entonces él le preguntó, ¿quién eres tú? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende tus alas. ¿Qué es estar bajo cobertura? Bajo las alas. Extiende tus alas sobre tu sierva, porque tú eres pariente redentor. Mire qué interesante. Entonces, Ruth guiada por Noemí, que Noemí es figura del Espíritu Santo, escucha bien. Se fue a poner a los pies de Booz, que es figura de Cristo en esta historia. Entonces, a efecto, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la cubriera. Mire qué interesante. Y más adelante, ¿qué pasó? Se casó. Entonces, eso significa, amados hermanos, que antes del casamiento tenemos que estar cubiertos. Eso fue lo que pasó aquí. Extiende tus alas, ¿verdad? Sobre tu sierva. Entonces, hermano, tenemos la cobertura de Dios, pero hay una cobertura de ministros aquí en la tierra. Y eso está en la Biblia. Se lo acabo de mostrar. Entonces, no solamente podemos decir, yo con la cobertura de Dios suficiente. Eso no es así. No es así. Tenemos que reconocer autoridad, tenemos que reconocer cobertura. ¿Por qué razón? Porque si nos vamos a casar con el amado, tenemos que reconocer cobertura. La iglesia que se casa tiene doble cobertura, doble cobertura. Así como la mujer en el libro de los Corintios tiene doble cobertura, porque tiene su cabello como una cobertura natural para lo natural, pero tiene el velo como una cobertura espiritual para lo espiritual, amados hermanos. Así como la mujer tiene esa doble cobertura, la iglesia también tiene doble cobertura. La cobertura de Dios, la cobertura apostólica es muy necesaria para que nos vayamos, hermanos, a casar con el Señor. Otro ejemplo, Rebeca. ¿Qué pasó cuando Rebeca ve venir, verdad, a Isaac? ¿Verdad? Rebeca es la figura de la iglesia que se cubrió cuando vio venir a Isaac, amados hermanos. Entonces, mire lo que dice aquí en Génesis. Estoy leyéndole la Reina Valera actualizada. Génesis 24:65. Porque había preguntado al siervo, ¿quién? Rebeca. ¿Quién es ese hombre que viene por el campo hacia nosotros? ¿Quién es ese hombre que viene? Aquí Rebeca es figura de la iglesia que está esperando a su amado porque la llevaban para casarse ¿con quién? Con Isaac. Es figura de la iglesia. Entonces, y el siervo había respondido, él es mi señor. Entonces, ¿qué hizo Rebeca? Entonces ella tomó el ¿qué? El velo y se cubrió, dice la palabra. ¿Qué hace la iglesia? Se cubre. Una iglesia tiene que estar bajo cobertura antes de casarse, amados hermanos. Y no solamente es la cobertura de Dios, sino también cobertura
de los 5 ministerios, una cobertura apostólica. Es necesario estar bajo cobertura. Entonces, amados hermanos, vemos aquí, amados hermanos, cómo Rebeca se cubre, se pone un velo. Y mire qué interesante, amados hermanos, porque fíjese que cuando vemos eso en el libro de los Corintios también, cuando la mujer dice que ora y profetiza que se cubre la cabeza, porque si no se cubre, afrenta su cabeza. Y usted sabe que la cabeza de la mujer es el hombre, pero también ella tiene, amados hermanos, ¿verdad? Ministros que la cubren. Y también tiene la cobertura de Dios. Entonces, amados hermanos, mire qué interesante esto, porque así como la mujer se cubre, así la iglesia se tiene que cubrir también, amados hermanos. Tener esa vestidura. Esta mujer cuando vio que venía Isaac, dice que tomó su velo y se cubrió. Eso representa, amados hermanos, que la iglesia debe tener cobertura antes de casarse. Entonces, amados hermanos, la cobertura para mí es muy importante y la puedo ver a la luz de la palabra y la puedo saborear, la puedo ver ahí, hermanos, con lupa y decir, Señor, cuán importante es que como iglesia nosotros entendamos que la iglesia tiene doble cobertura. Diga conmigo, doble cobertura. Es muy importante que aprendamos eso, amados hermanos. Entonces, Esther, mire que Esther, amados hermanos, Esther 2:15 dice, cuando a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, a la que éste había tomado como hija, le llegó el turno para ir al rey, ninguna cosa pidió aparte de lo que dispuso Hegai, eunuco del rey, guardián de las mujeres. Así Esther obtenía gracia ante los ojos de todos los que la veían. Pero para entender este versículo quiero que leamos el contexto, hermano. Y vamos a leer desde el versículo 12 al 15. Dice la palabra. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey, ¿dónde iban las doncellas? Al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir, que dice ataviada. Perdón, hermano, es que las letras están pequeñas aquí. Para venir ataviada con ellos desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Versículo 14. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Sasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Versículo 15. Cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey. Guarda, dice, de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. ¿Qué pasaba aquí? Que Esther, amados hermanos, antes de presentarse al rey, le daban la oportunidad de que ellas pidieran lo que quisieran como un atavio para presentarse delante del rey. Pero dice que ella no pidió nada, sino que ella aceptó lo que el siervo del rey le sugirió. Mira qué interesante esto. Entonces llegó con la vestimenta, se vistió con la vestimenta que era de agrado para el rey, que es cobertura, es vestimenta. Entonces, amados hermanos, ¿cuál es la vestimenta que agrada al Señor? La vestimenta, amados hermanos, que va a agradar al Señor es la vestimenta que Él nos exige, tener esa cobertura para que tengamos, amados hermanos, vestiduras blancas, vestiduras resplandecientes, hermanos. Cuán importante es que los siervos le sugieran a la iglesia para presentarse ante el rey lo que debe de usar. No sé si me estoy dando a entender.
Ella no sugirió, no, yo voy a usar esto, no, yo voy a ponerme esto. No, sino que ella obedeció lo que le dijeron los siervos del rey que se pusiera para presentarse delante del rey. Eso es cobertura. Yo como ministro tengo el trabajo de decirle a la iglesia, hermano, hermana, usted es parte de la iglesia, parte de la novia, limpie su vestidura. Esas son las vestiduras que le agradan al rey, que sean blancas, resplandecientes, de lino fino, que no tengan mancha, arruga. Eso es lo que quiere el rey. Entonces, mi trabajo es decirle a usted como novia, esa es la vestidura que quiere el rey. ¿Qué debe de hacer usted? Obedecer lo que dice sus siervos. Eso es cobertura. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, amados hermanos, eso fue lo que hizo Esther. Lo que le sugirió el eunuco, ok, yo me lo pongo. Y así se presentó delante del rey. Y usted conoce la historia. Esther cayó en gracia delante del rey. Hermano, queremos caer en gracia delante de Cristo cuando estemos delante de Él en el tribunal. Vayamos con las vestiduras que a Él le agradan. Pero ¿cómo vamos a tener esas vestiduras? Cuando reconocemos cobertura, hermano. Porque los ministros nos van a decir qué es lo que le agrada al rey. ¿Verdad? No lo que nosotros queramos, hermanos, sino lo que le agrada al Señor. Por eso es cuán importante es esto, amados hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, quiero terminar con esto. La Sulamita, usted sabe en el libro de los Cantares, que es la historia, ¿verdad?, de amores entre Dios que se casa con ella. Entonces, mire lo que dice Cantares, capítulo 4, versículo 1. Cuán hermosa eres, amada mía. Cuán hermosa eres. Tus ojos son como paloma detrás de ¿qué? De tu velo. ¿Qué es velo? Cobertura, hermano. Tu cabellera como rebaño de cabras que desciende del monte de Galaad. Una amada, una novia, antes de casarse, tiene que tener cobertura. ¿Cuál es la cobertura que debe tener la iglesia? Tiene que tener doble cobertura, la cobertura de Dios y una cobertura apostólica, amados hermanos. Amén. Y esa cobertura apostólica desciende sobre los demás ministros y es por eso, amados hermanos, que usted como pastor, que usted como iglesia también tiene doble cobertura, amados hermanos. Entonces, mire qué importante es esto, amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque nosotros los ministros tenemos esa doble cobertura. La cobertura de Dios y la cobertura apostólica. Amén. Usted como iglesia también tiene esa doble cobertura, hermano. Tiene la cobertura apostólica que viene a través de su pastor y tiene la cobertura de Dios. Amén. Tenemos que tener doble cobertura en el nombre de Cristo Jesús. Por eso es importante tener cobertura, hermano. Es muy importante. Por eso, hermano, yo se lo enseño a la luz de la palabra, ¿verdad? Para aquellos que me han dicho, no, que eso la cobertura no es de Dios, que eso mandamiento de hombres. No, hermano, yo respeto su opinión, pero lo que dice la palabra de Dios no se puede cambiar. Por eso cuando usted me diga algo, dígamelo a la luz de la palabra del Señor. Amén. Porque para eso es la enseñanza, para abrirnos los ojos, para entender lo que dice la palabra a través del Espíritu Santo. Entonces, la cobertura en el nombre de Jesús es muy importante. Y yo quiero trasladarle eso a la iglesia que Dios me ha permitido pastorear en esta ciudad de Knoxville, ¿verdad? No le estoy imponiendo la cobertura es algo que usted tiene que reconocer voluntariamente, pero hay muchos beneficios de la cobertura, muchas bendiciones por reconocer cobertura. Entonces yo quiero, amados hermanos, cerrar con esto, los beneficios de la cobertura. Amén. Y fíjense, amados hermanos, que en Isaías 4, del 5 al 6, dice la palabra, entonces el Señor creará sobre todo lugar del monte Sión y sobre sus asambleas, mire cómo dice, sus asambleas, una nube durante el día, eso es cobertura, o sea humo, y un resplandor de llama sobre fuego por la noche, porque sobre toda la gloria habrá un dosel. Será un cobertizo, mire qué interesante, será un cobertizo para dar sombra. Eso es cobertura, para dar sombra
contra el calor del día y refugio y protección contra la tormenta y la lluvia. Beneficios de la cobertura. Tenemos protección, hermano. Tenemos protección. Y eso es muy importante, amados hermanos, que la iglesia tenga esa protección maravillosa, amados hermanos. ¿Cuán importante es eso? Es que esto de la cobertura a mí me marca la atención, hermano, porque se acuerda de aquellos muchachos que eran hijos de un sacerdote, no recuerdo muy bien el nombre, hermano, pero es que está en el libro de los Hechos, que intentaron reprender a un demonio y aquellos demonios dicen, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Reconocían cobertura a unos demonios, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Hermano, y la iglesia no quiere reconocer cobertura, hermano. Ellos reconocían quiénes eran esos hombres de Dios. Qué tremendo, hermano. La iglesia hoy en día no quiere reconocer cobertura, no quiere reconocer autoridad. Entonces, hermano, cuando no reconoces autoridad, cuando no reconoces cobertura, te conviertes en una persona que vas a la iglesia como un club social. Vas a la iglesia solo por ir a cantar, y te aburre el mensaje, siempre estás cuestionando lo que predica el pastor y dices en tu mente, yo predicaría mejor que él. Hermano, eso no es reconocer cobertura. No, eso no es reconocer autoridad. Reconocer cobertura es tener respeto hacia tu autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Sabiendo, amados hermanos, de que vas a tener una protección divina, una protección en el mundo espiritual, porque aún los demonios reconocen autoridad. Esos hermanos saben quiénes son los hombres que están bajo autoridad. Por eso dijeron aquellos demonios, a Jesús conozco y sabemos quién es Pablo. Porque aún ellos reconocen la autoridad de las coberturas que Dios ha dejado aquí en la tierra, amados hermanos. Entonces, mire qué interesante. A Jesús conozco, cobertura número 1. Y sé quién es Pablo, cobertura terrenal. Cuán importante es que reconozcamos autoridad, amados hermanos. Que reconozcamos cobertura para ser protegidos en el nombre de Jesús, aún en las guerras espirituales. En el nombre de Cristo, hermano. Amén. Es muy importante esto, hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasa cuando hay cobertura? Que la cobertura cuida la gloria de un ministerio. O sea, no solo se tiene el nombre, sino que se tiene el pan y los vestidos, hermanos. ¿Cómo le explico esto, hermano? Desciende pan fresco, hermano. La revelación que viene sobre nuestra cobertura apostólica a través del Espíritu Santo, desciende sobre cada uno de nosotros. Y cuando usted como iglesia aprende a reconocer cobertura, entonces va a descender sobre usted esa revelación. Y lo he de ver predicando, enseñando la palabra con sabiduría, enseñando la palabra, amados hermanos, no con nuestro propio conocimiento, sino a la luz de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que está a la luz de la palabra se debate mucho hoy en día, porque la gente predica en su propio conocimiento, hermano, y no es así. Estamos viendo a la luz de la palabra, hermano, que la cobertura cuida la gloria de un ministerio. Hay gente que predica ahora y se glorían ellos mismos, hermano. Y tuve una revelación y, hermano, no, la revelación que recibimos es porque vino de Dios a través de una cobertura apostólica. Y esa misma unción desciende sobre nosotros. Entonces la gloria no es nuestra, la gloria es del Señor. Amén. Y toda la gloria es para Él, amados hermanos. Pero también porque está bajo una cobertura donde desciende pan fresco, donde descienden, amados hermanos, vestidos para que estemos vistiendo a la novia correctamente para presentarla delante del Señor. Hermano, es necesario que nosotros como ministros le demos el pan a la iglesia, ¿verdad? Ese pan que viene del cielo, ese pan que va a alimentar al pueblo en el nombre de Jesús. Pero ¿por qué muchas veces, hermanos, nos paramos en un altar solo a regañar a la gente, solo a gritarle a la gente, hermano? ¿Por qué? Porque no hay revelación de la palabra. La revelación viene cuando tenemos cobertura de parte de Dios y la cobertura apostólica, hermano, porque sobre los apóstoles viene la revelación de la doctrina que está en la palabra de Dios. Y es por eso que mucha gente solo sabe, hermano, no quiero ofender a nadie ni estoy hablando con ofensa. Mucha gente solo sabe, hermano, decir lo que piensa y no es lo que uno piensa, es lo que la Biblia dice, lo que el Espíritu Santo dice y que viene revelado, amados hermanos.
Entonces, hermano, yo le quiero explicar esto porque a mí me ha sucedido. Mire, hermano, cuando yo tomé la cobertura de mi apóstol, yo empecé a recibir unas revelaciones tremendas en la palabra de Dios, hermano. Hasta mi esposa también, yo me quedo sorprendida cómo la pastora ha tenido revelaciones en la Biblia, amados hermanos. Pero esa revelación no viene de nosotros para gloriarnos aquí en Ebenezer, Knoxville. Tenemos la última revelación. No, hermano. La gloria es para Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la cobertura? Que cuida la gloria de un ministerio, hermano. La gloria es de Dios. Estamos bajo una cobertura apostólica donde desciende pan fresco, donde desciende revelación sobre nuestro apóstol. Y nuestro apóstol lo que hace es trasladar la enseñanza. Y cuando nosotros empezamos a estudiar la Biblia, ¿qué pasa? Como hemos reconocido cobertura, desciende esa unción magistral sobre nosotros también. Esa unción apostólica, aunque no somos apóstoles, entonces funcionamos bajo la unción apostólica, bajo la unción profética, aunque no somos profetas, bajo la unción evangelista, evangelísticos sí deberíamos de ser todos, bajo la unción pastoral y magistral. ¿Por qué, amados hermanos? Porque esa es la unción que está sobre la cabeza. Entonces, hermano, cuán importante que usted reconozca cobertura, ¿verdad? Para que tenga el pan, tenga ese alimento fresco, ¿verdad? Y que esos vestidos sean pulidos en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, hay una preparación. Entonces, mire, los beneficios de la cobertura es que hay una preparación para la obra del ministerio. No le estoy diciendo un instituto bíblico. No le estoy diciendo una universidad bíblica. No, hermano. Hay una preparación donde no se cobra ni un centavo. Porque ¿dónde es preparada la iglesia? En la iglesia. ¿Dónde son preparados los ministros primarios? En la iglesia, amados hermanos. Entonces ahí somos preparados nosotros. ¿Por qué? Porque cuando los beneficios de la cobertura es, mire qué interesante, nosotros como pastores somos preparados por el apóstol. Nosotros cada jueves tenemos estudio de pastores, tenemos escuela profética. El último sábado de cada mes tenemos escuela de pastores allá en Ebenezer, Los Ángeles. Entonces, hermano, qué lindo es estar bajo una cobertura donde te están siendo preparados, hermano. Y qué lindo es que usted, cuando usted reconozca, amados hermanos, usted como iglesia, le estoy hablando a Ebenezer Knoxville, cuando usted reconozca cobertura, usted va a desear ser preparado. Mire, ahorita lo estamos haciendo virtualmente las enseñanzas, porque verdaderamente donde estamos ahorita solo podemos congregarnos sábado y domingo. Pero usted va a querer ser preparado por las enseñanzas. Le dije a un varón que se acercó y yo le dije, hermano, todo depende de usted. Si usted quiere ser un verdadero discípulo, todo depende de que usted quiera ser preparado, ¿verdad? La enseñanza ahí está. La enseñanza, hermano, si usted, mire, empieza a valorar la enseñanza de los miércoles haciendo sus anotaciones. Si quiere hacer preguntas, si es mujer, se la envía a la pastora. Si es hombre, me las envía a mí. ¿Por qué razón, hermano? Porque de esa manera estamos preparando a la iglesia. Pero la iglesia no va a sentir esa hambre, amados hermanos, si no reconoce autoridad, si no reconoce cobertura. Porque la gente, hermano, lo que hace es ir a una iglesia solo por ir, cuando no reconoce cobertura, cuando no reconoce autoridad. Pero cuando ya comienza a reconocer cobertura, cuando ya reconoce autoridad, desea ser preparado por la palabra, amados hermanos. Por eso, miren, Efesios 4:11 al 12 dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas. Dice a algunos ser apóstoles, no a todos. A otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para que nosotros le demos cobertura a la iglesia a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso es la cobertura. Beneficio de la cobertura es que nos prepara para la obra del ministerio, hermano. Entonces, ¿cuán importante es esto, hermano? ¿Cuán importante? No se trata de ir a meterse a un instituto teológico y que ya te graduaste de pastor y ahora vas a abrir una iglesia. No, se trata de estarse preparando constantemente. Esos son los beneficios de la cobertura.
¿verdad? Mire que usted llegó a ser líder en una iglesia. No es que ya se la sabe toda. Usted tiene que estar en constante preparación para la obra del ministerio hasta que todos alcancemos la estatura del varón perfecto, amados hermanos. ¿Y cuándo vamos a alcanzar la estatura? Cuando ya nos vayamos con el Señor. Entonces, ¿qué debemos de hacer, amados hermanos? Mientras estemos aquí, sigámonos preparando. Pero la gente que se prepara es la que ha recibido esa cobertura. Está bajo esa misma visión. Entonces, mire cómo quiero cerrar, hermano. Cuando usted se mete a la cobertura, se une a la visión. Entonces sabe que la visión de Benecer, estoy hablando de la visión de Benecer, es preparar a través del discipulado, a través de la enseñanza. Preparamos predicadores, preparamos discipuladores, preparamos diáconos, ancianos. Hermanos, es muy necesario todo esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa, amados hermanos? Cuando la gente no ha reconocido todavía la cobertura, no se mete a la visión. No se mete a la visión, entonces hay que andarlos rogando para que vayan a la iglesia. No, cuando ya te metes a la visión, pastor, ¿y cuándo es la enseñanza? Aleluya, y voy a estar, pastor, y el servicio familiar, y vamos a estar ahí edificando a la familia. Te metes a la visión, ya no necesitas que te anden impulsando, que te anden puyando las costillas para ir a la iglesia, sino que tú obedeces la voz de tu pastor y le vas siguiendo. ¿Por qué? Porque ya reconociste esa autoridad, reconociste cobertura. Entonces, pueblo de Dios, yo te motivo a que reconozcas cobertura, porque eso te va a bendecir la vida. Yo reconocí cobertura. Yo voy a ser sincero, amados hermanos. Yo pasé por muchas iglesias, por muchos ministerios donde el Señor me permitió servir, pero en mi corazón siempre tuve esa cobertura. Tuve la cobertura del apóstol Sergio en mi corazón, aunque no la había recibido. Y el día que entré a la cobertura, que reconocí la cobertura de Benecer y entré a la cobertura, pude conectarme a la visión. Pude conectarme, amados hermanos, a la visión. Y cuando usted está en la misma visión, usted no critica nada de la iglesia, usted no menosprecia a la iglesia, no menosprecia la obra. ¿Sabe por qué? Porque está en la misma visión, quiere echarle ganas, quiere llegar, quiere crecer en la misma visión. Eso es cobertura, amados hermanos. Entonces yo le animo, ahí donde está, a que reconozcamos cobertura. Vamos a orar. Vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te doy gracias, Señor, porque me has permitido dar esta enseñanza, Señor. Te doy toda la gloria, toda la honra a ti, Señor. Gracias, amado Dios, porque cada día vas aclarando nuestros pensamientos, revelándonos tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esa unción apostólica, por esa cobertura apostólica que nos has permitido, Señor, tener. Señor, como hombres que ejercemos autoridad, también estamos bajo autoridad. Y yo oro en esta preciosa hora, Señor, para que tú toques el corazón de tu pueblo, para que ellos decidan meterse a la visión, meterse a la cobertura, Señor, para que juntos podamos caminar y echarle, Señor, a esta obra, le echemos a andar hacia adelante, hacia donde tú la quieres llevar, Padre. Señor, yo te pido que abras el entendimiento de tu pueblo, Señor, y que ellos puedan abrazar la cobertura, Señor, la cobertura tuya, primeramente, Dios, y la cobertura apostólica que está sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pido que me des sabiduría para darles la cobertura que está sobre mí, Señor, esa investidura, Señor, que has puesto sobre mí para poder guiarlos, para poder protegerlos, para poder cuidarlos, Padre, para vestirlos, Padre, para que estén cubiertos, protegidos, Padre, para el día del arrebatamiento. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Toda la gloria, Señor, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración es para ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Guarda a tu pueblo, Señor. Guárdalo. Cúbrelo de todo mal, de toda obra de las tinieblas. En el nombre de Jesús, guarda sus pensamientos y que esta palabra, Señor, quede sembrada en sus corazones. Yo sello esta enseñanza en sus corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén, amén
y amén. Que el Señor les bendiga poderosamente.